ahora mismo estamos en un momento epidemiológico de transmisión comunitaria sostenida y por lo tanto en nuestro municipio debe haber pacientes que estén sufriendo la infección y contagiándolo. Sin embargo, en nuestras zonas básicas, Teror y San Mateo, las zonas básicas que yo dirijo, la situación está bastante tranquila. Efectivamente tenemos algunos pacientes que están sufriendo de la infección, pero están confinados y están limitados. Son muy pocos pacientes los que tenemos ahora mismo sufriendo esa infección. Sin embargo, las zonas básicas ya están preparadas para un posible aumento de los casos de estos pacientes y de estas infecciones. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando por videoconferencia porque no nos podemos acercar, no podemos salir de casa. ¿El confinamiento se está cumpliendo en estos municipios, Ramón? Efectivamente, yo la verdad que quiero agradecer a la población de Teror y de San Mateo por el importante civismo que están demostrando. Están demostrando ser muy cívicos y que están atendiendo un poco a las recomendaciones del gobierno y a las recomendaciones de las autoridades de salud pública y se están quedando en su casa. Efectivamente, nosotros hemos visto una disminución de la asistencia a los centros de salud y vemos al pasar por el pueblo y eso, vemos mucha menos gente en la calle, que es lo que tienen que hacer. Actualmente, Juan Luis, lo mejor que pueden hacer los pacientes para tratar y para en cuanto a la infección del coronavirus es quedarse en su casa, o sea, prevenir el contagio. Y eso lo estamos consiguiendo, por lo que me cuentas, lo estamos consiguiendo. Realmente la sensación que tiene el personal sanitario de los centros de estos centros de salud es que la gente les está haciendo caso, la gente los está escuchando. Sí, sí. Inicialmente sí, hace 15 días lanzamos la campaña Quédate en casa porque así creíamos que era la mejor creemos que es la mejor manera de prevenir las infecciones y de evitar la transmisión de la infección por el virus, por el coronavirus, y en un principio la campaña fue muy bien aceptada. Ofrecimos como punto de contacto con las zonas básicas de salud y con los centros de salud las citas telefónicas y los usuarios, los pacientes están haciendo uso de esas citas telefónicas y se le están solucionando la mayor parte de problemas de salud mediante esas citas telefónicas. ¿Cómo está trabajando el personal, Ramón? ¿Realmente se nota, hay escasez de material, se nota tensión porque pueden ser afectados también ustedes? Ante cualquier situación novedosa, la verdad que todo el personal pues se le despierta pensamientos y comportamientos un poco de desasosiego, de ansiedad, de si estamos haciendo las cosas bien o mal. Sin embargo, en un principio, si atendemos un poco a las autoridades y a los protocolos establecidos, los centros fueron organizados de tal manera que garantizábamos la seguridad de los pacientes y de los profesionales. Respecto al material, sí es verdad que en prensa ha aparecido sobre todo noticias de Madrid, de otras zonas que llamamos las zonas calientes, que es donde están habiendo más contagios y más transmisión de esta enfermedad del COVID-19, donde hay carencia de material. Sin embargo, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria está distribuyendo el material necesario y hoy en día aquí los profesionales sanitarios disponemos del material suficiente para atender a la demanda de estas infecciones respiratorias y de la enfermedad por COVID-19. Realmente lo que estamos viendo a través de los medios, lo que escuchamos en las entrevistas que le hacen a ustedes, es que hay un cierto temor también, ¿no?, a no tener ese material necesario para todos. Fuera de aquí está ocurriendo, pero aquí en Canarias, en Gran Canaria, estamos teniendo suerte de que no hay muchos afectados, ¿verdad? Efectivamente, la verdad que el civismo de la población y la implementación de las medidas que está demostrado por salud pública que contribuyen a evitar el contagio y la transmisión del virus, como puede ser, por ejemplo, la descontaminación por parte de la unidad militar de emergencia de las ciudades y de las zonas de alrededor de los centros de salud, por ejemplo, y el confinamiento han hecho que se ha advertido en que los contagios parece que
estamos en una fase de bastante sostenimiento, donde no estamos viendo muchos contagios, y los contagios que están habiendo los estamos pudiendo aislar en su domicilio, y estamos siguiéndolo desde los distintos departamentos que nos dedicamos al seguimiento de los pacientes aislados, ya tengan la enfermedad o sean casos posibles. Ramón, ahora que sigues todavía en tu puesto de trabajo, son casi las 3:30 de la tarde y continúas en ese puesto de trabajo. ¿Cómo es la organización de un centro de salud cuando tenemos pendiente todo un COVID-19 que nos puede presentar una situación complicada? Efectivamente, la normalidad, la actividad normal en el centro de salud, por supuesto, tiene que ser variada y tiene que cambiar y tiene que adaptarse a esta nueva realidad que estamos ahora con el estado de alarma y la infección por el coronavirus. En un principio no damos toda la actividad preventiva que es nuestra base, la base de trabajo en los centros de salud, y el control de las enfermedades crónicas, pues la hemos relegado a un segundo término para organizar el centro de salud para la atención de las enfermedades agudas, sobre todo las respiratorias, que sería el caso de esta infección por coronavirus. En un principio, tanto el Centro de Salud de Teror como el de San Mateo lo hemos organizado de manera que los fuera de hora, las mal llamadas urgencias, o los pacientes que vienen sin cita previa, que se personan en los centros de salud, son todos vehiculizados a la zona de urgencias de ambos centros de salud. Ahí se le realiza un triaje por parte de personal sanitario y se distingue entre la patología respiratoria, que puede ser susceptible de ser una infección por coronavirus, y de otra patología y de cualquier otra patología de urgencia general. Entonces dividimos las urgencias respiratorias y las urgencias generales. Las urgencias respiratorias además las dividimos en patología leve, que están en una zona de una sala de espera más abierta, y en la patología más grave, que suponemos que puede ser más contagiosa, y vamos a tratar en una zona de aislamiento que hemos creado para tal fin en ambos centros de salud. Una vez el personal sanitario ha distinguido que el paciente viene por una enfermedad respiratoria, se evalúa y a la mayor brevedad se le da solución, ya sea pues mandándolo a su casa en aislamiento o tratándolo y derivándolo al hospital si necesitan cuidados hospitalarios. ¿Cómo puede una persona que está en casa ahora mismo, que nos está escuchando, reconocer que posiblemente tú puedas sufrir un COVID-19? Efectivamente, en un principio, en el momento actual, donde se supone que hay y estamos actuando como si hubiera una transmisión comunitaria sostenida, cualquier infección respiratoria, ya sea la magnitud que sea, puede ser una infección por coronavirus. De manera que los síntomas clásicos, como pueden ser la tos, la fiebre o la sensación de falta de aire, también hay que añadirle otros síntomas que son frecuentes, como el dolor de garganta, la congestión nasal y los mocos nasales, la pérdida de olfato o del gusto, que también aparecen en otro tipo de infecciones, e incluso la diarrea y la manifestación digestiva. El cuadro, si presenta estos síntomas, efectivamente se puede tratar de una infección por coronavirus, aunque nosotros pensemos que no, y porque lo relacionamos con que tenemos una infección por un virus, o un catarro o una gripe, pues en este momento, por estar circulando el coronavirus en nuestro medio, pues puede ser una infección por coronavirus. No hay que entrar en pánico, y cuando se da este mensaje no hay que entrar en pánico. Lo que hay que hacer es quedarse en su casa, aislarse y evitar el contagio. Si se vive en casa y se convive con otros familiares o con su pareja, pues intentar aislarse también de esos familiares para evitar el contagio y la propagación dentro de la casa. A veces es difícil, pero a veces se puede conseguir. Entonces nos aislamos en casa y luego utilizamos los medios, el tratamiento sintomático habitual para un catarro, porque hemos de recordar que, si bien llama mucho la atención de que hay cierta mortalidad, en los pacientes, sobre todo en los pacientes que tienen patología crónica, los más vulnerables que llamamos,
la mayor parte de las personas pasaremos la infección por coronavirus como una gripe, como una mini gripe o como un catarro. Entonces, nos quedamos en casa, nos tratamos con tratamiento sintomático. Aquí el paracetamol es una sustancia como analgésico de uso general, es una sustancia que nos permite el control de síntomas, de la fiebre, del dolor de garganta, del dolor de cabeza, del malestar general, y nos puede permitir pasar la infección de la mejor manera posible. En un principio seguimos en aislamiento y lo normal es que en 7-10 días resolvamos la infección de manera normal, como si hubiera sido una gripe normal. Es en el caso de que apareciese fiebre prolongada, fiebre muchos días, más de 3 o 4 días, o sensación de falta de aire o sensación de mucho malestar general, cuando tendrían que hacer uso de todos los medios que disponemos para tratar y para consultar esos casos. ¿Cuáles son esos medios? Inicialmente el 112 a través del teléfono específico para tratamiento de la infección por coronavirus, que es el 900-112-061, o si bien cita telefónica con su médico de cabecera o con su enfermera de cabecera. Ahí nosotros vamos, quien reciba esa llamada, pues va a atender a esa sintomatología, y si reviste especialmente gravedad, pues va a utilizar los medios disponibles para tratarlo, ya sea si es una infección leve, pues a lo mejor poner algún tratamiento adicional que mejore esos síntomas, o si bien, pues derivándolo al hospital para un estudio posterior y posible ingreso. Y calmarse, porque ya les digo, la mayor parte de las personas lo van a pasar como una gripe. Las personas que tienen más posibilidades de complicación son las personas mayores, las mayores de 60 años y que tengan patología crónica, por ejemplo, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, enfermedad hepática, o que estén pasando un proceso tumoral, un tumor en estos momentos. Realmente, Ramón, escuchándote, pienso que no hay que alarmarse tampoco demasiado, porque no puede entrar y salir y no enterrarnos tampoco. Efectivamente, hay pacientes, sobre todo si tienen un buen sistema inmune, que lo van a sentir a lo mejor como un malestar de unos días, como un poquito de elevación de temperatura, como un catarrito flojo, y puede haber pasado la infección por coronavirus. Realmente nos alarma más las informaciones que nos llegan, Ramón. Más de 50.000 afectados, más de 4.000 muertos, se recuperan más de 7.000 personas ya. Realmente podemos estar en una situación, sea una alarma creada que nos está llegando y por eso nos alarmamos, valga la redundancia. Sí, como los profesionales sanitarios, también la población general, cuando se enfrenta a un nuevo proceso, pues efectivamente tiene un periodo de adaptación, y lo primero que surge son miedos, y más cuando todo esto ha tenido una connotación bastante negativa, bastante alarmista desde el principio. Pudimos haberlo hecho mejor, pero es verdad que los mensajes que nos llegaban desde la infección cuando empezó en China y empezó a propagarse por otros países de Asia y ya llegó a Europa, eran carteles, epígrafes sensacionalistas, y en un principio eso ha ido haciendo mella en la población, y efectivamente al final todo el mundo ha tenido miedo. Es verdad que estamos informados de primera mano, y en comunidades autónomas como Madrid, como Navarra, como el País Vasco, como Cataluña, donde son las llamadas zonas calientes, y sí es verdad que el número de casos es muy muy alto, y los servicios sanitarios están bastante llenos, bastante colapsados, y entonces uno cuando lo ve, lo que piensa el paciente y la población de aquí de Teruel y de San Mateo y de aquí de Gran Canaria es que eso a lo mejor puede llegar aquí. Entonces, en un principio, adelantándonos y cumpliendo lo que impone el estado de alarma, nos estamos anteponiendo a esa situación. Y yo espero y el tiempo nos dará la razón de que no vivamos esta situación que se está viviendo, por ejemplo, en la capital de nuestro país. Se está prorrogando la alarma. Disculpa que te interrumpa, se ha prorrogado hasta el día 11 de abril. ¿Esto realmente va a hacer que aparezcan más casos o realmente es una situación de protección?
No, es una medida que se toma evidentemente para proteger y para intentar evitar que nos contagiemos, que salgamos a la calle y si hay algún paciente que está sufriendo la infección, que aunque no lo sepa y no tenga muchos síntomas, pues al final se nos contagie y acabe transmitiéndose y propagándose al resto de población. Es una medida altamente preventiva. Como coordinador, como responsable de estos dos centros de salud, Teror y San Mateo, Ramón, ¿se percibe en la calle esa sensación? Eso que tú me estás contando de normalidad, ¿se está percibiendo en la calle? ¿Tú lo notas cuando llega un paciente a tu consulta? No. El paciente que viene, que acude presencialmente aquí al centro, viene bastante atemorizado, bastante alarmado y quiere que le resuelva su problema a la mayor brevedad para volver a casa a estar confinado y a estar con la protección que le confiere su hogar. En principio, ellos saben que lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa, seguir en casa y que eso va a evitar que pueda relacionarse con alguien que pueda tener la infección y que lo pueda contagiar. Entonces no debemos tener miedo, tenemos que seguir confinados, tenemos que seguir en casa y prestar ligeramente atención a los pequeños síntomas que nos van llegando y después, si la cosa empeora, llamar, no antes. Efectivamente, Juan Luis, lo has resumido perfectamente. Es así como hay que actuar. Tengo un proceso respiratorio, ya sea un catarro o ya tenga más o menos fiebre, más o menos tos, puedo tener la infección, lo que hago es aislarme en casa y ver la evolución. Si en 2 o 3 días vemos que se ha resuelto, pues puede haberse pasado la infección de la mejor manera posible. Si vemos que persiste algún síntoma que nos haga alarmar, siempre contar con los servicios sanitarios, en este caso con el centro de salud y los profesionales que trabajamos en él para resolver ese problema de salud en concreto. Ramón, yo tengo que agradecerte, llevamos 2 días intentando hablar por el tiempo que nos estás dedicando y por esa calma que te veo en el cuerpo, ¿no? Realmente tienes que transmitir esa calma y yo creo que se percibe, ¿no? Recibimos tu calma. Espero que eso sea así. En un principio, no por estar ansiosos y por tener temor, no vamos a conseguir nada. Lo que sí les pido es que hagan caso un poco a las autoridades, a los que sabemos de este tema, que confíen en nosotros y que confíen que las medidas que estamos tomando son las mejores a la hora de evitar que nos contagiemos, evitar que se transmita y de que lleguemos a controlar esta epidemia. Y está claro que esto lo vamos a conseguir y lo vamos a conseguir juntos. Ramón, muchas gracias. Cuídate mucho, cuídense mucho. Es la frase que más estamos escuchando. Cuídate mucho. Efectivamente. Juan Luis, muchas gracias por abrirme tus puertas y sabes que estoy a tu disposición para cualquier cosa en relación con aclarar los temas y llegar a la población y transmitirles mensajes veraces y de la actualidad y muy específicos de nuestra zona donde vivimos, que muchas veces recibimos noticias de fuera, pero no sabemos cómo estamos en nuestro entorno. Espero haberles servido de ayuda y cualquier cosa, aquí estamos. Gracias, Ramón. A cuidarse. Buena tarde. Saludos, Juan Luis. Saludos, gracias.